Imer Noticias presenta. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el lunes 28 de abril de 2025, es ya prácticamente los últimos días del cuarto mes de este año y iniciamos ya la etapa para el mes de mayo. Estamos a un mes exacto en que terminen las campañas para la elección del Poder Judicial, que recuerde usted, se va a llevar a cabo el próximo 1 de junio. Es importante la participación de todas las personas que estén inscritas en el padrón electoral. Es también un día importante para Canadá, va a renovar su gobierno, su nuevo primer ministro. Todo parece indicar que el mismo partido en el gobierno va a seguir en los próximos años después de todo el zipizape que protagonizó el anterior primer ministro Justin Trudeau. Y es también un día importante en términos de mensajes políticos y en términos de la estrategia de desinformación y de manipulación que se presenta ya con regularidad en medios de comunicación en México y en las redes sociodigitales. Hay mensajes muy concretos de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. En fin, que es el día en que han regresado a clases millones de estudiantes. Ya terminaron la vacación de Semana Santa y la situación empieza a normalizarse hasta el siguiente periodo vacacional, que es cuando terminan las clases en todo el país. Con todo esto en el escenario y una temperatura que quién sabe qué temperatura, estaremos como a 27 grados, aunque la sensación térmica en Ciudad de México es todavía mayor. Comenzamos. Ana Teresa Ramírez Rodríguez, directora general de Latino Donor Collaborative Think Tank, enumeró 4 mitos de los mexicanos en Estados Unidos, como que traen mayor criminalidad y desempleo en dicho país. Confirma el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que retiró de la orden del día el proyecto de la nueva ley de telecomunicaciones. Aprueban Morena y sus aliados en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados el dictamen con reformas para eliminar trámites burocráticos. Se prevé su análisis y votación en el Pleno de San Lázaro este mismo lunes por la tarde-noche. La jefa de gobierno, Clara Brugada, encabeza el evento Estrategia de la Ciudad de México para la búsqueda y localización de personas 2025-2030. Canadá. Más de 28 millones de ciudadanos votarán a su próximo primer ministro. Piden a Trump no meterse en las elecciones nacionales tras sugerir que voten por él. Imer Noticias presenta. El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Our life and freedom worth when a tyrant seeks our earth, aiming to subdue our land with greedy hand. But we'll stand against his might, Canada won't yield this fight, and we'll shout across our free and sovereign land. Go home, Yankee, Yankee, go home. Keep your deals and go back home. Say goodbye to your grand schemes, don't tread on our hopes and dreams, as our anthem proudly sings, Canada stands. Go home, Yankee, Yankee, go home. Bueno, pues sí, la canción se llama así, Yankee Go Home, y es una canción canadiense anti-Trump que ha cobrado vigencia en las últimas semanas después de la decisión de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de desconoció a uno de sus socios estratégicos, no solamente en términos comerciales, sino de afinidad hasta cultural, pero sobre todo afinidad de seguridad. En materia de protección del propio América del Norte, Canadá juega un papel importante, es un aliado en la OTAN y en otras situaciones de defensa y seguridad interna de Estados Unidos, y pues ha provocado un tremendo zipizape, una crisis política que derivó en la salida adelantada de Justin Trudeau, que ya de por sí
el primer ministro de por sí ya no las traía todas consigo, pues se vio obligado a convocar a elecciones anticipadas que se llevan a cabo en este momento. Las casillas están recibiendo a todos los votantes. Todo parece indicar, de acuerdo con algunas encuestas, con que el partido en el gobierno se va a mantener ahí en esa posición. Recuerde que es una elección parlamentaria, un gobierno parlamentario. En realidad se eligen escaños y de ahí el grupo que tenga mayoría, más posiciones y el líder de esa bancada es el que se convierte en el mandatario de Canadá. A las 6 de la tarde cierran las casillas, tiempo de México. Le tendremos toda la información en las emisiones de Imer Noticias y también le tendremos un adelanto un poquito más adelante, en los próximos minutos, un adelanto más adelante. Vamos a tener un poco más de información en la siguiente hora de este servicio informativo, así es que no se despegue de El Acento, tu punto de referencia. Por lo pronto le envío un abrazo muy abrazoso de parte de todo el equipo de Imer Noticias desde el cuarto piso de la torre de radiodifusoras del Instituto Mexicano de la Radio en el pueblo de Joco, al sur de Ciudad de México. Aquí en cortito con la conducción, el pilotaje de Rafael Rosales en la operación y la producción de José Luis Plasencia. Yo me llamo Alberto Nájar y le invito a una pequeña pausa y nos vamos escuchando esta canción y regresamos ya para entrar de lleno con las noticias. Yankee, don't forget it, go home. When a tyrant seeks our earth, aiming to subdue our land with greedy hand, but we'll stand against his might. Canada won't yield this fight, and we'll shout across our free and sovereign land. Go home, Yankee, Yankee, go home. Keep your deals and go back home. Say goodbye to your grand schemes. Don't tread on our hopes and dreams. As our anthem proudly sings, Canada stands. Go home, Yankee, Yankee, go home. Keep your deals and go back home. Say goodbye to your grand schemes. Don't tread on our hopes and dreams. As our anthem proudly sings, Canada stands. Escríbenos. Manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Vete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Desmienten mitos sobre mexicanos en Estados Unidos. Regresamos a El Acento, tu punto de referencia. Recuerde que puede usted comunicarse a nuestras vías de contacto. WhatsApp 55 66 31 24 27, 55 66 31 24 27. Nos puede enviar mensajes a nuestra cuenta de X y en hilos. Ahí nos ubica como @Imer_Noticias, o bien a Facebook e Instagram. Nos encuentra como Imer Noticias. A mí me ubica en X, antes Twitter, como @Nájar. Todas sus comentarios, sugerencias de temas, críticas, lo que usted guste y mande, créame que es muy, muy bienvenido. Estamos a la espera de sus comunicaciones. Como le comentaba esta mañana en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se presentó una información muy detallada del papel de los mexicanos que radican en Estados Unidos. Esto a propósito de lo que ya empieza a ocurrir en aquel país y que sucede cada cierto tiempo, cada que hay elecciones en intermedias o las presidenciales, pues los mexicanos se convierten en el centro de la batalla, en el centro del debate. Nos agarran como piñata, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, porque la migración y los migrantes, las personas migrantes, es uno de los temas favoritos de algunos políticos que tienen muy pocas luces o pocas capacidades, pues, de ofrecer alguna oferta que no sea más allá de promover el odio, que señalar, culpar a personas de otras nacionalidades de las crisis políticas, sociales, culturales y de salud que viven en los estadounidenses. A los mexicanos y a los migrantes en general se les ubica como el enemigo y se hace a un lado todo el papel que representa para Estados Unidos en la propia construcción de esa nación, el que son ellos mismos, los estadounidenses que reclaman ser los de origen, pues ellos también son migrantes, las personas originarias
son los indígenas que viven ahí. Ellos son los americanos, si cabe el término. Todos los demás pues, son extranjeros, porque llegaron de Europa mientras huían pues, de la pobreza y la miseria que enfrentaban en aquel territorio hace ya más de 200 años. Entonces se olvida eso y se culpa a los migrantes de todos los males. Y entre estos los mexicanos son uno de los objetivos favoritos. Será porque somos en una parte los que llegaron primero, hablo de territorios como Arizona, como Nevada o como California, o por la contribución real que existe para la vida de los mexicanos. En ese sentido fue la conferencia de prensa matutina de esta mañana, de hoy en Palacio Nacional. La presidenta habló sobre la importancia del trabajo de los mexicanos en Estados Unidos, gracias a la presentación que hizo Ana Teresa Ramírez Rodríguez. Ella es directora general de la organización Latino Donor Collaborative Think Tank. Ella resaltó el papel económico de los mexicanos en Estados Unidos. Escuchemos a Abye Vargas con toda la información. Ana Teresa Ramírez Rodríguez, directora general Latino Donor Collaborative Think Tank, enumeró 4 mitos de los mexicanos en Estados Unidos, como que traen mayor criminalidad en dicho país y desempleo para sus habitantes. Primer mito: los inmigrantes aumentan la criminalidad. De acuerdo con datos de autoridades estadounidenses, a medida que la inmigración ha aumentado, los índices de criminalidad en Estados Unidos han disminuido. Incluso en 2020, los inmigrantes tenían menos posibilidades de ser encarcelados que un norteamericano. Los estados americanos de la frontera son de los estados más sanos y más seguros de Estados Unidos. Las ciudades más peligrosas están en el norte de Estados Unidos, de hecho. Y aquí hay datos, ¿no? Que, de hecho, entre más inmigrantes ha habido en el país de Estados Unidos, menos criminalidad ha habido. Los inmigrantes tienen 60% menos de criminalidad. Todos estos números, por cierto, son del Departamento de Estado de Estados Unidos. Segundo mito: los inmigrantes solo reciben beneficios y no contribuyen. Falso, pues en 2022 los inmigrantes indocumentados pagaron $96 mil millones en impuestos. Esto incluye $25 mil millones a la seguridad social, $6 mil millones de Medicare, el seguro de salud estadounidense, y $1,800 millones al seguro de desempleo de Estados Unidos. Tercer mito: los inmigrantes les quitan el trabajo a los estadounidenses. Falso, los inmigrantes complementan la fuerza laboral en Estados Unidos. Incluso 28% se desempeña como auxiliar de la salud, 25% como trabajadores de la construcción y de agricultura y 54.3% de clasificadoras. Estados Unidos tiene ahorita una de las tasas de desempleo más bajas de la historia de Estados Unidos, porque no hay suficiente fuerza de trabajo. Los inmigrantes han tenido trabajo porque falta fuerza de trabajo americana en Estados Unidos. Entonces, no es que les estemos quitando el trabajo a nadie, o como dicen algunos, no voy a decir quiénes, pero algunas gentes en Estados Unidos, que es que vienen y nos quitan el trabajo y además son unos flojos. No somos ni flojos ni les quitamos el trabajo. Cuarto mito: los inmigrantes son una carga para la economía. Falso, no lo son, pues 1 de cada 5 empresarios estadounidenses era inmigrante, que generó $96 billones en ingresos empresariales, lo que fortalece la economía de Estados Unidos con la creación de empresas y pago de impuestos. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, destacó la importancia de que la comunidad estadounidense también conozca estos datos para eliminar la mala perspectiva que ha aumentado hacia los inmigrantes durante la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se estima que 20% del ingreso de las y los mexicanos es enviado en remesas. ¿Qué significa? Que el 80% se queda en los Estados Unidos, en ahorro, en consumo, en pago de impuestos. Entonces, esta idea de que las y los migrantes quitan trabajos es todo lo contrario. Ayudan a la economía de los Estados Unidos. Algunos números importantes que compartió la directora de LDC para resaltar la importancia de los mexicanos en Estados Unidos son que 51% de la mano de obra en granjas lecheras es inmigrante, 45% de la mano de obra en procesamiento de carne es inmigrante y 29% de la mano de obra en la construcción también es inmigrante. Además, de los 38 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, 34 millones son legales, residentes o ciudadanos, mientras que solo 4 millones son indocumentados. Para Imer Noticias, Abye Vargas.
Ahí pues parte de la información que se presentó esta mañana en Palacio Nacional. Mire, es importante tener algunos datos, sobre todo en el ánimo de la confusión y las mentiras que se difunden y que retoman medios de comunicación en México sin tomar en cuenta la realidad. Por ejemplo, algunos de los datos que se presentaron: el 46% de las empresas de la lista de Fortune 500, de Fortuna 500 de Fortune, fueron fundadas por inmigrantes o sus hijos, y de ellos una buena cantidad son de mexicanos. El 51% de la mano de obra en granjas lecheras es inmigrante, el 45% de mano de obra en el procesamiento de carne también lo es, el 20% de la mano de obra en manufactura y agricultura también es inmigrante. Hay solamente 4 millones de mexicanos que no tienen documentos migratorios en regla. Hay 38 millones de personas de origen mexicano que viven ahí, y 34 millones tienen ya su residencia o son ciudadanos. Entonces es mentira eso de que todos los mexicanos que están allá son personas que no están regularizadas. Eso no es verdad, es una parte mínima. Las personas de ascendencia mexicana aportan 2 billones de dólares. 2 billones de dólares a la economía estadounidense. Si se midiera a los mexicanos y la aportación económica que tienen para Estados Unidos solamente, y se comparara con el Producto Interno Bruto que generan algunas de las economías de nuestro planeta, los mexicanos que residen allá serían la 10ª economía más grande del mundo, por encima de Italia, de Brasil y de Australia, y por debajo de Canadá, Rusia, Francia, Reino Unido, India, Alemania, Japón, China y por supuesto Estados Unidos. Los mexicanos serían la 10ª economía más grande de todo el planeta. Hay algunos estados donde la contribución de los mexicanos al Producto Interno Bruto es de hasta el 27%. Es el caso de Texas, por ejemplo. 1 de cada 4 miembros de la generación Z y la generación Alfa en Estados Unidos son latinos, y la mayoría son de origen mexicano. Hay una cantidad importante en la calidad educativa o en la educación que tienen los mexicanos. El 85.4% de quienes estudian de los latinos un doctorado, lideran pues en educación avanzada como en ingenierías. Hay una gran cantidad de latinos, entre ellos, que digo, mexicanos, que tienen maestrías. Es la más alta en todos los grupos étnicos que viven en Estados Unidos. Más de la mitad, el 56.7% de los latinos, entre ellos también mexicanos, pues estudian una licenciatura. No es verdad entonces que son personas sin educación, como señalan. 1 de cada 5 empresas pues es de mexicanos que se fundan, son de mexicanos en Estados Unidos. Hay también importante participación de las mujeres. 1 de cada 6 de las mujeres jóvenes menores de 18 años en Estados Unidos son de origen mexicano, y una participación importante en la fuerza laboral de las mexicanas. El 69% de la fuerza laboral pues son también de origen latino-mexicano, y el 86% de quienes toman las decisiones de consumo en los hogares pues son latinas. Entonces tampoco es cierto ese estereotipo que señala a las mujeres latinas y mexicanas como que solamente las que no tienen una participación mayor en las decisiones de los hogares. Hay una buena cantidad de mexicanos que tienen doctorados, de maestrías. Hay ingenieros, maestros, hay militares, hay enfermeras, hay estudiantes, hay inclusive líderes de comunidades, líderes empresariales. En fin, son datos que se presentaron en la conferencia de prensa matutina y que usted puede consultar en la página de Presidencia de la República, sin contar con otros datos adicionales que le quiero comentar. La contribución de los mexicanos en impuestos a la economía de Estados Unidos supera los 324,000 millones de dólares, son 325,000 millones de dólares, una contribución mayor de la que tienen otras poblaciones que no son necesariamente las estadounidenses. Los mexicanos también están presentes ya en todo Estados Unidos.
el censo de 2020 de Estados Unidos muestra que los latinos, entre ellos los mexicanos, están en todo Estados Unidos. Solamente hay unos cuantos, hay un condado que tiene entre 1 y 5 personas reconocidas de origen latino-mexicano. Solamente uno de los más de 10,000 condados que hay en Estados Unidos. Y este es un crecimiento que ha tenido una proporción importante. Desde 1920, por ejemplo, la población mexicana, de acuerdo con datos de Pew Hispanic Center, se concentraba en 3 estados del sur de Estados Unidos. Ahora se encuentran en prácticamente todos, con excepción de 1, 2, de 5, de 10 estados donde no se puede señalar que hay una población importante de mexicanos, donde los mexicanos son, digamos, la mayoría de las minorías, o sea, de las minorías de población son más mexicanos. Esto habla pues de la presencia de mexicanos en Estados Unidos. No es verdad en ese sentido que hay una invasión migrante, como señala Donald Trump y el grupo político que lo acompaña, y como se va a repetir en las campañas, porque los mexicanos hace mucho tiempo que ya están allí, y no me refiero solamente a los que vivían en el territorio que se robaron los gobiernos de Estados Unidos, sino los que tienen presencia después de 1847. Hace mucho tiempo que están allí. Si no es verdad que hay una invasión migrante en estos últimos años como señala Donald Trump. Son pues datos que están ahí presentes, pero que se olvidan en la conversación política. Y este mismo día, por ejemplo, el presidente Donald Trump en la tarde en Washington tiene planeado firmar una orden ejecutiva para contrarrestar la labor de las ciudades santuario que protegen a las personas migrantes. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la administración Trump va a ordenar a la Fiscalía General de la Nación y al Departamento de Seguridad Nacional publicar una lista de jurisdicciones estatales y locales que obstruyen la aplicación de las leyes federales de migración. La idea, dijo la vocera de la Casa Blanca, es proteger a las comunidades estadounidenses de lo que llama delincuentes extranjeros. Escuchemos. Comenzamos la semana enfocándonos en los históricos esfuerzos del presidente para asegurar nuestra frontera sur. Esta tarde el presidente Trump firmará una orden ejecutiva sobre ley y orden y otra orden ejecutiva sobre ciudades santuarios. La primera orden ejecutiva va a fortalecer la labor policial en Estados Unidos para ir en pos de criminales y proteger a los ciudadanos. La segunda orden se centra en proteger comunidades de ilegales, que son criminales, y para publicar una lista de los estados y jurisdicciones que obstruyen la labor de las autoridades federales de inmigración. Después que esto se firme, el presidente habrá firmado más de 140 órdenes ejecutivas hasta la fecha, acercándose rápidamente al número total de órdenes firmadas bajo el gobierno Biden a lo largo de 4 años en el cargo. Por su parte, en el marco de los primeros 100 días del gobierno de Donald Trump, que ya se cumplen en esta misma semana, el que llama el zar de la frontera, Tom Homan, advirtió de consecuencias legales para jueces o funcionarios si se considera que obstruyen las acciones migratorias federales. Después del primer gobierno del presidente Trump, entregamos al gobierno de Biden la frontera más segura, y él levantó estas protecciones de manera intencional. El presidente Trump y este gobierno han tenido un éxito sin precedentes. Hemos superado los resultados del primer gobierno de Trump. Las cifras son históricamente bajas. Hoy tenemos la frontera más segura en la historia de esta nación. Esto es un éxito sin precedentes. La frontera está segura, el presidente Trump está salvando vidas. El presidente Trump está demostrando que nadie lo está haciendo o lo ha hecho mejor. No hay ni siquiera punto de comparación. Así que Dios bendiga a los hombres y mujeres de la patrulla de fronteras. Dios bendiga a los hombres y mujeres del servicio de inmigración. Están protegiendo el país todos los días, protegiendo nuestras fronteras, nuestra seguridad nacional. Los agentes de inmigración están retirando amenazas a la seguridad del país todos los días. Cuando ustedes están durmiendo, hay hombres y mujeres haciendo que se cumplan las leyes para que nuestro país vuelva a tener seguridad.
Ahí pues parte de lo que señala el llamado SAR de la frontera, que en el sentido de que han bajado las detenciones de personas migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, tiene que ver con acciones que se habían tomado desde antes y también, pues, por cierto, en el ciclo migratorio natural que existe desde siempre. Hay épocas del año en que hay más personas cruzando la frontera que otras. Por lo pronto, con base en esto que le comentábamos de la orden ejecutiva que tiene Donald Trump para atacar a las ciudades santuario, es importante tener una idea, un contexto de qué significa eso. Las ciudades santuario nacieron en la década de 1980 para proteger a refugiados centroamericanos y actualmente cobijan en iglesias, escuelas o albergues a personas en tránsito en 10 estados de Estados Unidos y en decenas de jurisdicciones locales. Hay que recordar que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, cedió a las presiones de Trump para que el Servicio de Inmigración y Naturalización, el ICE, trabaje sin obstáculos y detenga a las personas migrantes en esa ciudad. Otras lo han resistido, como las que están en California, aunque lo han negado. Un juez ha desestimado todos los casos. El juez, más bien el alcalde de Nueva York, está acusado de corrupción. Tiene un proceso pendiente por ahí después de que decidió hacerle caso a Donald Trump y dejar que se detenga a personas migrantes en su territorio. Resulta que este proceso judicial en su contra pues se fue, ya le dejaron de perseguirlo. Él ha dicho que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero pues como diría el clásico Santiago Krill, el sospechosismo está allí. Es parte pues de la realidad de un estado, de un país que vive esencialmente de la mano de obra de los migrantes. Y también es importante plantearlo de esta manera. Estados Unidos y México están muy, muy, muy vinculados. Somos una región binacional. Hace mucho tiempo que somos así. Existen lugares en donde la cultura se define en mucho por lo que sucede en Estados Unidos. Hay lugares como en Zacatecas donde los gobernadores o las gobernadoras hacen campaña, sí, ahí en el territorio, pero sobre todo en Los Ángeles, en Chicago, que es donde viven la mayor parte de los zacatecanos. Hay sitios donde los alcaldes son elegidos después del visto bueno de los clubes de migrantes en Estados Unidos. Hay estructuras económicas que tienen ya mucho tiempo, líneas de transporte pues que están allí, que van y vienen, por ejemplo, de las ciudades de Guanajuato hacia Dallas, Texas, que es donde existe una de los lugares de mayor residencia de guanajuatenses. Hay un servicios de camionetas que van cada tercer día, o algunas incluso hasta diario o cada semana, que llevan desde comida hasta correo, hasta personas. Hay aerolíneas que han determinado establecer algunas rutas de sus aviones en lugares de mucha migración, como United, que tiene algunos vuelos en Guanajuato. ¿Por qué? Pues por el intercambio que hay de personas migrantes que van y vienen. Hay el vuelo de Guadalajara a Sacramento, por ejemplo. En fin, que esto tiene ya implicaciones de hace muchísimo tiempo. No es algo que sea reciente. Esto viene, como lo hemos comentado varias veces aquí en El Acento, desde después de 1847. En 1849, cuando se terminó estaba la construcción del tren de Nueva York a Sacramento, que es lo que realmente convirtió a Estados Unidos en eso. En Estados Unidos no se hubiera podido terminar sin la mano de obra mexicana, que empezó su migración al que ya no era su territorio desde aquella época. Hablamos de Michoacán y Guanajuato y Jalisco, por ejemplo. Entonces es algo que ha estado presente, que se olvida en esta época, y pues la presidenta Claudia Sheinbaum lo recordó este fin de semana, que México no va a permitir ser piñata como lo es cada cierto tiempo en Estados Unidos, de acuerdo con sus tiempos políticos. Vamos a seguir en el tema porque va a estar presente. Recuerde que Donald Trump va a hacer de las suyas en un ratito. Le tendremos todos los detalles cuando esto ocurra. Ahora vamos a otros temas. ¿Cedillo es demócrata? Bueno, ¿y por qué tenemos esta pregunta? Pues porque ahora resulta que Ernesto Zedillo Ponce de León, quien es expresidente de nuestro país, ofreció una entrevista a la revista Nexos, que según señala, está preparando en su edición de julio de 2025
un número que le quiere llamar Requiem por la transición democrática, según el grupo Nexos, que recuerde usted, está encabezado por Héctor Aguilar Camín. Pues la democracia ya en México ya desapareció y estamos en ruta de ser un régimen autoritario. En esto que le comento de Nexos, es apenas un pedacito de esta sincronización que existe, estas coincidencias extrañas, porque varios medios de comunicación desde hace algunos días tienen esta idea de que México ya está en ruta de ser un estado autoritario. Hoy varios columnistas se refieren a eso. No sé si ya casualidad, pero es el tema de varios de los columnistas que se han destacado por ser muy críticos y muy erróneos en sus análisis en contra del gobierno actual y el anterior del presidente López Obrador. Y pues, todos dicen que existe esta idea de que México es ya un estado autoritario. Le llaman nado sincronizado, así le bautizaron en el gobierno del presidente López Obrador. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a estas críticas que hizo Ernesto Zedillo en esta entrevista, donde dijo pues que ya que la democracia en México no existe. Dijo que es una farsa y un engaño al pueblo de México la elección en el Poder Judicial y también la reforma a el Poder Judicial. En fin, que detalló varias críticas al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dijo pues que esto básicamente no es así, no es verdad, y recordó los antecedentes de este personaje de Ernesto Zedillo. Dijo la presidenta Sheinbaum: ante la falta de credibilidad de estos grupos opositores que se han quedado sin voceros que tengan algo que decir o por lo menos alguna idea de que va a ser creíble y van a tener repercusión, pues están en busca de nuevos voceros y eligieron a Ernesto Zedillo. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum. Nuestros adversarios políticos, por eso digo los dirigentes del PRIAN, para ser muy claro, intelectuales que estuvieron vinculados durante años al poder, comentócratas de los medios. Ahora la cantaleta que traen es que somos un gobierno autoritario. Bueno, ya lo traen desde hace rato. Letras libres, Nexos, traen autoritarismo, se acabó la democracia en México. Como ya nadie les cree, entonces ahora andan buscando nuevos voceros. Bueno, se van a buscar a Zedillo como vocero. Nuestra historia está marcada por la lucha por la democracia. No es la historia de ellos. Ellos validaron el fraude de Salinas de Gortari. Ellos validaron el fraude de Calderón. Estos comentócratas, estos expresidentes, estos intelectuales. Ellos validaron actuar contra el pueblo de México en el fraude del 88, en el fraude del 2006. Validaron la compra masiva de votos del 2012. Ellos nunca han estado a favor de la democracia. Si ellos participan cerca del gobierno, entonces es democrático, pero a ellos no les importa el pueblo. Entonces ellos hablan de democracia. Está bien que hablen de democracia. Hay libre expresión, hay libre manifestación de ideas. A nadie le queremos coartar la libertad de expresión. Eso es democracia también. Pero ahora andan buscando voceros por otro lado porque ya no tienen credibilidad. Entonces creen que Zedillo es un buen vocero. Es pues lo que comenta la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de lo que se ha publicado en el ensayo titulado México de la democracia a la tiranía. Por cierto, Ernesto Zedillo escribe que el gobierno han determinado a la mayoría de los candidatos a la reforma del Poder Judicial sin asegurarse de que sean realmente personas que reúnan las calificaciones profesionales y éticas para impartir justicia. A esto, la presidenta Sheinbaum cuestionó la calidad moral del expresidente Zedillo para acusar de una supuesta tiranía o un autoritarismo y recordó actos de corrupción y de autoritarismo que se cometieron durante la administración de Ernesto Zedillo de 1994 al año 2000, como Fobaproa y las masacres de Acteal y Aguas Blancas, entre otros. Escuchemos. Vamos a hablar del sexenio de Zedillo. ¿Por qué no hablamos, hablando de democracia, de las masacres de Acteal, del Charco, del Bosque, de Aguas Blancas? Porque nosotros no reprimimos. Vamos a hablar de democracia. ¿Por qué no hablamos del Fobaproa? Porque también es autoritarismo rescatar a unos cuantos, hacer deudas privadas como deudas públicas y dejar en el desamparo a millones de deudores en nuestro país, con una deuda que seguimos pagando, las y los mexicanos. ¿Por qué no hablamos de la privatización de los ferrocarriles? Porque eso también es autoritarismo. ¿O a quién le consultó
cuando privatizó los ferrocarriles? ¿A poco hizo una consulta pública? Y después acabó con los ferrocarriles de pasajeros y después se fue a trabajar a una de las empresas que fueron beneficiadas de la privatización. ¿O qué eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de la desaparición de la Corte y la decisión a modo de una nueva Corte impuesta por él, porque él propuso a cada ministro y ministra de la Corte, ministro, que eran nombres de aquella época? ¿O por qué no hablamos del Consejo de la Judicatura, que estaba dirigido por la misma persona, presidenta de la Corte? ¿O que eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de lo que dice la Bastida? ¿De que le entregó al PAN a petición del gobierno de Estados Unidos el gobierno de México? ¿O que eso no es autoritarismo? ¿Eso no es entreguismo? Ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia. A lo que se refiere la presidenta Sheinbaum sobre Francisco Labastida Ochoa, que fue candidato presidencial en las elecciones del año 2000, candidato del Partido Revolucionario Institucional que perdió frente a Vicente Fox, se plantea en el libro que escribió, un libro autobiográfico que se llama La duda sistemática, donde Labastida recuerda que después del llamado error de diciembre o el efecto tequila de finales de 1994 y las consecuencias de la crisis económica de 1995, hubo una negociación entre el gobierno de Ernesto Zedillo y el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, para que hubiera un respaldo para rescatar la economía mexicana que estaba a punto de una corrida bancaria. Se encontró descubierto el gobierno de México porque hubo un reclamo importante de pagos de los CETES y otros bonos gubernamentales de parte de los tenedores, y no había fondos suficientes, y hubo también una salida importante, brutal, de capitales de nuestro país que dejaron a las arcas del gobierno de México pues prácticamente a punto de la insolvencia. El gobierno de Bill Clinton respaldó con un crédito de $50,000 millones, que fue como el aval para otros financiamientos que llegaron, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, y eso permitió un proceso de relativa tranquilidad y de manejo financiero para reestructurar las deudas a un plazo mayor y que permitió encontrar la salida en relativamente poco tiempo, hay que reconocerlo también. En un par de años ya México estaba en una situación distinta a la que se vive en 1995. Hubo una quiebra masiva de empresas en nuestro país. Hubo también una cantidad importante de personas que se encontraron sin nada y tuvieron que emigrar a Estados Unidos. De acuerdo con datos del censo de Estados Unidos y también de otras organizaciones civiles, a partir de ese año, entre 1995 y 2000, es decir, en el periodo de Ernesto Zedillo, por lo menos 5 millones de mexicanos se tuvieron que ir a Estados Unidos por la cantidad de deudas que había. Recuerda usted que estaba el famoso anatocismo, que era que le cobraban intereses sobre intereses. Había deudas que se volvieron impagables, personas que perdieron sus casas, empresas, automóviles, negocios. Hubo también una gran cantidad de personas que decidieron pues quitarse la vida ante esta situación de la crisis financiera que se vivió en aquellos años. Bueno, Ernesto Zedillo tuvo esta negociación, el respaldo que obtuvo de Bill Clinton, y que según Francisco Labastida Ochoa fue a cambio del proceso de transición a la democracia, como le llamaron, que no fue otra cosa más que entregarle el gobierno de México el PAN a Vicente Fox. Labastida señalaba que le llamó mucho la atención en su campaña que hubiera órdenes expresas de Ernesto Zedillo a los gobernadores para que boicotearan sus visitas a los estados de la República y que le quitaron prácticamente todo el respaldo financiero que estaba acostumbrado el PRI a tener para ganar las elecciones. Se lo quitaron. Dice, escribió Labastida en su libro autobiográfico, la razón principal podría ser esta, porque se preguntaba qué fue lo que motivó a Zedillo a tomar estas decisiones, y escribió, la razón principal podría ser esta. Cuando el gobierno de Estados Unidos le hizo a México el préstamo de $40,000 millones para afrontar la crisis desatada por el error de diciembre, negociación que el presidente Zedillo gestionó personalmente, se le demandó el compromiso de propiciar la transición democrática y que para ello el PRI dejara de gobernar. Según Labastida, Ernesto Zedillo le entregó el gobierno a la oposición a cambio del respaldo que obtuvo
del gobierno de Estados Unidos de Bill Clinton. Eso sin contar con toda la situación interna que hubo en nuestro país. Recuerde que ahí se aplicó un proceso de la llamada guerra de baja intensidad, que se aplicó en contra de las comunidades que apoyaban y apoyan al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hubo una promoción de grupos paramilitares que hostigaban a las comunidades zapatistas ahí en el terreno y que derivó en la masacre de Acteal de diciembre de 1997, una de las mayores vergüenzas en la historia reciente de nuestro país, y que el gobierno de Ernesto Zedillo promovió la guerra de baja intensidad, el hostigamiento paramilitar en contra de campesinos, de niñas, niños, mujeres, adolescentes, pues que apoyaban a el EZLN en Chiapas. Y esto ocurrió en el gobierno de Ernesto Zedillo, el que ahora habla de un gobierno, de un régimen autoritario. Así pues, la situación, lo que sucede en términos de la política en nuestro país, lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum esta misma mañana. En Zedillo, en su entrevista que da a la revista Nexos, dice que nunca había comentado sobre asuntos políticos ni sobre políticas públicas de gobiernos en funciones, porque él dice, yo estaba retirado. Pues ni tan retirado, porque tampoco olvidemos que él ordenó la venta, la privatización de los ferrocarriles de nuestro país, y después se fue a trabajar como asesor y como parte del Consejo de Administración de las empresas de ferrocarriles a las cuales apoyó. Eso se llama conflicto de intereses, y de eso no habla Ernesto Zedillo. Sin contar, por supuesto, todo lo que implica la situación de quienes participan en este, como le llaman, nado sincronizado. La revista Nexos y Héctor Aguilar Camín pues fueron el medio de comunicación favorito de Carlos Salinas de Gortari, y se ha documentado varias veces y se ha presentado en la mañanera tanto de Andrés Manuel López Obrador como con Claudia Sheinbaum, pues los cheques, el dinero que recibía de Carlos Salinas de Gortari y Héctor Aguilar Camín, y una carta que le escribió pidiéndole pues más dinero porque no le iba a alcanzar de un proyecto que le encargaron, y se entregaron miles de millones de pesos al grupo Nexos en su momento, que pues tenía el control de los medios de comunicación en ese entonces, y también tenía el control de lo que tiene que ver la vida cultural. Este grupo, junto con otro encabezado por Enrique Krause, y esa participación importante en esas decisiones dejó de existir en el gobierno del presidente López Obrador, y ahora menos existe. Tal vez esa fue una de las razones por las cuales tenemos este tipo de publicaciones y de campañas como la que han anunciado que van a presentar con el apoyo de Ernesto Zedillo. Hasta aquí este tema por el día de hoy. Punto y aparte. Y otro de los temas que anda por ahí dando vueltas tiene que ver con la presencia del gusano barrenador en algunos hatos que se han detectado en algunas regiones de nuestro país, particularmente en el sureste. El gobierno de Donald Trump dijo que iba a bloquear la entrada de ganado mexicano justo por la presencia del gusano barrenador. Hay conversaciones entre la Secretaría de Agricultura de nuestro país y la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos para llegar a una solución. La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el tema este lunes. Dijo que se refuerzan los sistemas de control existentes y se trabaja desde la frontera sur para evitar que se expanda el gusano barrenador. Dijo que hay preocupación de parte del gobierno de Estados Unidos porque se propague la plaga, pero ya se están tomando medidas. Dijo también la presidenta Sheinbaum que esto puede tener un trasfondo electoral, porque en varios estados de Estados Unidos hay, como le hemos comentado, elecciones el próximo año. Escuchemos.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha estado trabajando desde el primer momento que salió esta enfermedad, esta plaga. Y se tienen muchos sistemas de control que ya existían en México, pero que ahora estamos reforzando. Desde la frontera sur para evitar la propagación y en todo el país. Entonces, pues se está explicando todo lo que se está haciendo y había habido un primer cierre, se resolvió, ya estaba entrando el ganado y ahora pues esta situación en donde pues están diciendo que si no se cumplen una serie de requisitos van a volver a cerrar. Fue un poco lo que dije ayer. En Estados Unidos el próximo año, en noviembre, vienen elecciones de varios estados de la República para sus gubernaturas. Entonces lo que hemos estado diciendo es que no puede usarse México como piñata, como parte de su campaña en forma negativa. Con estos números deberían de hacer campañas positivas a favor de México, de los latinos, de los mexicanos, para que vieran que van a tener mucho más resonancia política en estos estados. Entonces hay cosas que tienen razón de colaboración, de coordinación y otras que consideramos que son excesos. Pero lo importante pues es atender esta situación del gusano barrenador en el ganado. Y a propósito de todo esto, ¿qué es el gusano barrenador? Mire, le vamos a presentar algunos detalles, alguna información de contexto para entender de qué hablamos. El gusano barrenador es una infestación provocada por las larvas de la mosca Cochilomia omnivorax. Espero haberlo pronunciado bien. Es endémica de América. Se alimenta del tejido vivo de los mamíferos y en raras ocasiones de las aves. Las especies más afectadas son los bovinos, o sea, las vacas, los toros, pero también puede llegar a afectar a los seres humanos si consumen carne contaminada o de alguna otra manera. Es una plaga que en México está bajo control, pero que ha tenido algunos episodios, y sobre todo, como informó en su momento el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, por la decisión en su momento de dejar la inspección del ganado a empresas privadas. Eso se tomó desde el gobierno del PAN, los gobiernos del Partido Acción Nacional, y que lo único que ocurrió fue que hubiera corrupción, que ya se ataca, porque los inspectores daban paso libre a ganado que estaba contaminado, y que es lo que ha provocado ahora este problema. ¿Cómo ataca este gusano barrenador? Las moscas depositan sus huevecillos en heridas superficiales de los animales y las larvas se eclosionan en un periodo de 12 a 14 horas. Luego se alimentan del tejido durante un periodo que va de 4 a 8 días. Causan graves daños a los mamíferos que son contagiados que tienen este problema del gusano barrenador. Los animales infectados se separan del grupo, tienden a mostrar signos de depresión, dejan de comer, tienen molestia en las heridas que tienen, donde están las larvas que están en crecimiento, y si no son sujetos a un tratamiento médico pueden morir 1 o 2 semanas después por la toxicidad, el veneno que depositan las larvas cuando se alimentan de ellos mismos, o por infecciones secundarias, les bajan las defensas. ¿Cómo es esta larva? Bueno, es de forma cilíndrica, rodeada de anillos con espinas. Su color es blanquecino con líneas negras o cafés. Presenta 2 ganchos que son las que desgarran el tejido de los animales. Parecen como un tornillo o un barreno, por eso se les pone el nombre del gusano barrenador. El primer caso en México, México, como le digo, se había mantenido su estatus libre del gusano barrenador. Es un parásito desde 1991, pero en noviembre de 2024 se reportó el primer caso en el ganado de Chiapas. Este caso llevó a la suspensión temporal de las exportaciones de ganado a Estados Unidos, pero las exportaciones se reanudaron después de que México puso en marcha medidas para controlar y prevenir la propagación de la plaga. Recuerde lo que le decía. El secretario de Agricultura señaló que algunos inspectores de empresas privadas que fueron contratadas pues dieron paso libre a ganado que estaba enfermo, que tenía este problema del gusano barrenador. Se exportaron y contagiaron a otros animales y esto provocó la reacción de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos y México han tenido negociaciones sobre este tema. La secretaria de Agricultura de Estados Unidos le escribió al secretario de Agricultura de México una carta, le escribió un mensaje como parte de estas negociaciones. El 26 de abril, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, envió esta carta que le digo a Julio Verdegué
donde expresa la preocupación de su gobierno y le pide que colaboren para que se tomen todas las medidas necesarias para controlar esta plaga y eliminar toda posibilidad de contagio. También pidió que se eximiera de aranceles aduaneros al equipo técnico de erradicación que iba a viajar a nuestro país. La secretaria Rawlings dijo que si no se resolvía esto antes del 30 de abril, el Departamento de Agricultura podría restringir las importaciones de ganado mexicano. La Secretaría de Agricultura de México reaccionó de forma inmediata y en sus redes sociodigitales informó que había contestado a esta carta y que se iba a actuar con cabeza fría. Dijo que iban a cooperar, pero sin subordinación, que es como una de la línea que tiene el gobierno de México hacia el gobierno de Estados Unidos. Ese es el tema, el proceso hasta esta mañana. Hace apenas unos minutos se ha informado que Estados Unidos y México ya alcanzaron un acuerdo sobre el gusano barrenador. Se van a dar a conocer los detalles un poco más adelante, según dijo la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rawlings. Según la agencia Reuters, este lunes se llegó a un acuerdo con México sobre el manejo de este gusano barrenador. Se va a dar a conocer información un poco más adelante, como le he comentado, y vamos a estar informándole oportunamente si es que no se despegue de las emisiones de Imer Noticias, del Sistema Nacional de Noticiarios. Por lo pronto, este asunto ya ha causado, así de servido también como parte de una estrategia política en Estados Unidos y también en México. Ya le contaremos un poquito más adelante sobre algunos políticos de oposición muy distinguidos, muy destacados, que andan muy obsesionados con el gusano barrenador. ¿Cuál es el tema aquí? Pues que México pues está prácticamente libre de esta plaga, pero se han detectado estas situaciones que provocan estas circunstancias que se van a atender. Y no hay que olvidar que existe un intercambio comercial importante entre México y Estados Unidos también en esta materia. Y le pongo un dato: productores de carne de cerdo de Texas y de Nuevo México, de Estados Unidos, dependen del mercado mexicano. Si hubiera alguna aplicación de una sanción económica como un arancel, México tendría todo el derecho de responder de la misma forma. Así está establecido en los convenios internacionales, no solo del TEMEC, sino también de la Organización Mundial de Comercio, lo cual implicaría también aplicar un impuesto a las exportaciones de productos de carne, sobre todo carne de cerdo, de Estados Unidos hacia México, y esto provocaría pues una circunstancia difícil. Lo mismo sucede con el maíz, que una buena parte de los productores del medio oeste de Estados Unidos, que son electores de Trump, son gente que apoya a Donald Trump, dependen de las exportaciones hacia nuestro país, y por lo tanto una eventual confrontación comercial en ese sentido puede perjudicarles de una manera importante. Por eso es que en reiteradas ocasiones la presidenta Sheinbaum ha señalado que a nadie conviene una disputa comercial, una aplicación de aranceles, porque los principales perjudicados serían los estadounidenses, que dependen en gran medida de las exportaciones de México, no solo en alimentos, sino también en otros elementos de tecnología. Por ejemplo, el Departamento de Defensa, el Pentágono, tendría problemas por si se aplica una tarifa comercial a las exportaciones de partes que se elaboran en Querétaro, porque son necesarias para su industria de defensa aeroespacial, por ejemplo. Y el gusano barrenador, usted me va a decir que tiene que ver con el Pentágono, pues tiene que ver que forma parte del mismo paquete del intercambio comercial intenso entre ambos países. Ahí pues esta circunstancia, toda la historia del gusano barrenador y el acuerdo al que se ha llegado ya entre México y Estados Unidos, del que le tendremos más detalles. Vamos a ir a una pausa en este momento, pero mire, a propósito de los que luego ven tema, como dice mi mamá, ves burro y se te antoja viaje, pues así con algunos políticos mexicanos, ya le contaremos quiénes, que ahora han tomado el tema del gusano barrenador como una arma política y que están ahí desesperados por encontrar algún tema de debate, y pues
pues sí, cometen algunos errores, ya le contaremos. Mientras, a propósito de todo esto y con dedicatoria para el personaje, pues lo dejamos con Real Chicano y esta canción. Ya volveremos. Mejor me como un gusanito, le corto la cabeza, le saco lo de adentro. Qué rico gusanito, con ropa, sin ropa, en cuero, en pelota, sentado, parado, acostado y también de medio lado. Si tú eres la nota, yo pongo el sonido. Rochin Antochi, que comience el quejido. Yo no sé lo que le pasa, mira esto que ha sido. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Le corto la cabeza, le saco lo de adentro. Qué rico gusanito. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Le corto la cabeza, le saco lo de adentro. Qué rico gusanito. Un gusanito, dos gusanitos, tres gusanitos que se mueven, 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 que se mueven de una forma original diciendo yo, menea para la izquierda, menea para la derecha, no pares de hacerlo, muévete, muévete, menea para la izquierda, menea para la derecha, no pares de hacerlo, muévete, muévete. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, le corto la cabeza, le saco lo de adentro, qué rico gusanito. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, le corto la cabeza, le saco lo de adentro, qué rico gusanito. Muévete, 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 gusanito, muévete, 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 gusanito. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. El acento a su lado. Estamos de regreso en El Acento, tu punto de referencia, y me da mucho gusto recibir en tu espacio a Azul Alzaga. ¿Cómo estás, Azul? Buenas tardes. Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte siempre. Igualmente, pues estamos aquí con las sorpresas que luego de pronto algunos se dicen como que algo sucedió que no entienden, como decía Monsiváis que o no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo, y eso parece ser lo que sucedió con algunas publicaciones el día de hoy, ¿no, Azul? Así es, querido Alberto, porque además hay varias trincheras abiertitas, ¿no? Sí. El día de hoy, varias discusiones que justo tienen que ver con de qué manera se está batallando de un lado con, pues, para plantear un escenario negro, ¿no? Hablando particularmente del expresidente Ernesto Zedillo en materia económica, en materia de democracia, de certidumbre judicial, etcétera, de una manera muy descarada, además por contraste de lo que sabemos que ocurrió durante su sexenio y desde 1994. Varias cosas que apuntaló la presidenta hoy en la mañana, bueno, pueden dar cuenta de eso. Pero después teníamos desde la semana pasada, Alberto, esta intencionalidad de varios organismos financieros internacionales y también de actores políticos nacionales de decir México ya está en una recesión, ¿no? Esto pues alimentado obviamente por todo lo que ha pasado con las amenazas y las aplicaciones arancelarias de Donald Trump y lo que eso estimaban que iba a generar para la economía nacional, es decir, que por la incertidumbre entonces se iban a caer las inversiones y se iba a caer también, pues como todos los ejes a partir de los cuales la economía crece. ¿Con qué nos amanecemos el día de hoy? Y bueno, lo habíamos comentado desde la semana pasada, pero creo que vale mucho la pena recuperar los datos que se dan el día de hoy sobre el crecimiento del país, un crecimiento del 1%. A partir de el movimiento y el trabajo de varios sectores económicos, que, bueno, solamente unos datos, ¿no? O sea, un crecimiento de los servicios de esparcimiento en 5.4%, servicios profesionales en 4.1%, de la industria manufacturera en 2.9%, la construcción 2.8% y servicios de apoyo a los negocios 2.5%. Esto
para plantear pues el crecimiento que ha habido en estos sectores económicos, pero que se junta con otros indicadores que ya habíamos visto también desde la semana pasada, por ejemplo, el crecimiento récord del empleo, ¿no? Y el tema de cómo México ha venido avanzando mucho más que otros países de América Latina en primer lugar de América Latina, de acuerdo con el informe del Banco Mundial la semana pasada, en términos de combate a la pobreza, ¿no? Y por supuesto, eso va de la mano con el combate a la desigualdad en el país. Entonces digo, todos estos indicadores, ya si los juntas, pues hablan de un escenario económico, pues que no tiene nada que ver, Alberto, con lo que nos estaban intentando pintar la semana pasada con estos gritos alarmantes de nos está llegando la recesión mundial que está planteando Donald Trump para todos, ¿no? Sí, porque además lo aseguraban con una certeza y con un ánimo como muy convencido. Ya estamos en recesión técnica y citaban a lo que dicen los libros de economía, las definiciones, etcétera, sin tomar en cuenta pues que los datos te tienen que también leer de otra manera. Y por eso también llama la atención lo que publica el Financiero el día de hoy, que están sorprendidos por el repunte de la economía. Es como parte de esta idea, Azul, de tratar de construir debates, historias y conversaciones de un espacio que no existe, que no está allí. Y el tema es que luego, una vez que se desinflan estas burbujas, pues no hay como responsabilidad, ¿no? O sea, que se van a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente estrategia, Azul. Sí, no hay responsabilidad, pero lo que sí hay es una memoria, digamos, en la población que cada vez que recibe esta clase de pronósticos, pues cada vez lo recibe con menos credibilidad, ¿no? De lo que le están planteando, o por lo menos con dudas, y espera a que haya un entendimiento mayor y más datos de lo que verdaderamente está pasando. Eso junto con que, bueno, la gente misma vive de manera cercana lo que está pasando económicamente en el país, ¿no? O sea, no le puedes decir a alguien que está mejor, pues que está peor en realidad, ¿no? Eso no es así. Y creo que dentro de lo que pasa es que deliberadamente se trata de hacer caso omiso a otros indicadores que están ocurriendo. Por ejemplo, hoy otro interesante es el crecimiento muy importante de las exportaciones del país, cosa que en el marco actual, pues si solamente pensamos en el alarmismo que genera la política arancelaria, pues uno pensaría esto no va a caminar, ¿no? Y digamos, sobre eso se van, pero si ves los datos no están hablando de eso. Y creo que eso le da, digamos, sustento a lo que en días pasados también la presidenta había estado ya adelantando, que era, pues no consideran primero cosas de la base de la economía mexicana que han estado funcionando muy bien, y otros elementos o otros factores que se están apuntalando en este momento en el marco del Plan México, ¿no? Que tiene que ver con facilidades para la inversión, con la simplificación de trámites, con toda la inversión pública que está habiendo en materia de infraestructura, etcétera, pues que sí generan condiciones para que México se posicione como un espacio atractivo para la inversión, por un lado. Y por otro lado, también, pues otros factores que ahora sí que también están del lado de México en términos de suerte con respecto a la política arancelaria, que también ya hemos comentado, que tiene que ver con que pues México se posiciona comparativamente frente a otros países que van a tener que pagar muchísimos aranceles en un lugar de ventaja. ¿Por qué? Pues porque está el TEMEC, y eso hace que muchos de los aranceles que se están poniendo a nivel global, pues a México no le peguen, ¿no? Y como no le pegan, entonces comparativamente se hace más atractivo. Y un dato que refuerza también esto, pues es el hecho de que desde 2023, que se empezó a hablar de la relocalización, 2022, 2023, que empezaron a hacerse anuncios de grandes inversiones en nuestro país, bueno, ninguna de esas se ha echado para atrás. Siguen adelante, y lejos de que se hayan echado para atrás, lo que ha estado ocurriendo es que muchas de esas inversiones más bien han anunciado pues
una ampliación de esas inversiones en nuestro país, justamente porque México tiene mejores condiciones que otros países. Y esto en medio de esta disputa internacional que ha provocado Donald Trump con su política de aranceles. Oye, Azul, y a propósito de quienes insisten en hablar y tratar de construir una narrativa y organizar un debate sobre temas que no existen o que no son como los quieren plantear. Rapidísimo, antes de que sigas con tus actividades, Azul, ¿y tú cómo ves a el compañero demócrata, el paladín de toda la democracia, Ernesto Zedillo Ponce de León? El camarada demócrata. Ernesto Zedillo, bueno, pues es un descaro infinito, pero te puede dar cuenta, digamos, por principio de cuentas, en dónde se dan esos artículos y esas entrevistas a Ernesto Zedillo. Bueno, Nexos y Letras Libres, ya eso tendría que darnos un dato de por dónde viene la cosa, ¿no? Si uno recuerda, pues cuál es la función que han tenido esas publicaciones en nuestro país y desde dónde, quién las financió, etcétera, o sea, desde el salinismo. Y ahorita, pues como una reacción muy fuerte, creo que en donde están queriendo posicionar todas sus balas es el tema de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Que ya ahora sí es patente, ahí viene la elección, va a haber un encabezamiento de todo lo que dejaron, principalmente su administración. Si recordamos que ahí fue donde hubo esta reforma, en donde con una varita él dijo, todos estos se me van y ahora llegan estos, en una concertación con el PAN para empezar a ocupar esos espacios de una manera bipartidista y cupularmente, y eso pues les trajo muchísimos beneficios, ¿no? Políticamente hablando, económicamente hablando, a estos dos partidos y también a sus más grandes allegados. Todo esto va a cambiar, entonces obviamente ahorita están desesperados por desacreditar la elección al Poder Judicial, y el otro gran tema pues es el de la ley de telecomunicaciones, ¿no? Que va a cambiar un escenario en donde también será un reducto, digamos, de la oligarquía y de las grandes complicidades que existían entre esta oligarquía y pues ciertos actores políticos que ahorita pues están así como en el limbo, ¿no? Pues sí, ahí está parte de lo que sucede con la ausencia, la orfandad en la cual se encuentran algunos grupos opositores. Bueno, pues sin nada más recordar esa famosa frase de Ernesto Zedillo, ¿no? Que era una mujer indígena que algo se acercó y le pidió ayuda y le dijo, Zedillo, no traigo cash. No tengo cash. Sí. Y que además famosísima la exacto, frase. Y él decía, yo sí tengo un origen humilde porque yo boleaba zapatos en Mexicali y que estudié mi licenciatura en el Poli con una beca. Pues se le olvidó muy pronto al camarada Ernesto Zedillo, el demócrata. Así es, querido Alberto. Azul Alzaga, muchas gracias por esta participación y este análisis para la audiencia, que es también de tu espacio aquí, El Acento, en esta tarde, y ahí seguimos. Ahí seguimos, querido. Nos vemos más al ratito en la noche. Al ratito nos vemos. También. Claro que sí. Bye. Bye. Es Azul Alzaga y le recuerdo que vamos a estar ella y yo en punto de referencia a partir de las 10 de la noche en la televisión pública. Ahí también puede encontrar a Azul Alzaga, es el noticiario estelar de los medios públicos de nuestro país. Vamos a otros temas. Pierre o Mark. Entre ellos dos estará el futuro de Canadá. Y pues sí, hay elecciones en Canadá. 29 millones de canadienses van a votar por su próximo primer ministro en las votaciones generales nacionales. El candidato por el Partido Liberal y actual primer ministro, Mark Carney, y el candidato conservador, Pierre Poilievre, liberan las encuestas. Ellos están como los que están a la cabeza de los sondeos. Hay una diferencia de 3 puntos entre uno y otro. ¿Cómo va la jornada a este momento? ¿Qué es lo que ocurre en Canadá? ¿Por qué estas elecciones son especiales? Kathleen Velázquez nos cuenta.
Hoy Canadá elegirá a quien será su próximo primer ministro en las elecciones generales anticipadas, luego de que hace un mes el primer ministro Mark Carney sustituyó a Justin Trudeau, quien dimitió al cargo tras diferencias en su gabinete, las confrontaciones con el presidente de Estados Unidos Donald Trump en materia arancelaria y mismo que cuestionó su capacidad para liderar Ottawa. Las casillas abrieron hoy alrededor de las 5:30 a.m. hora del centro de México. Sin embargo, de acuerdo a Elections Canada, órgano electoral nacional, alrededor de 7.2 millones de ciudadanos ya ejercieron su derecho mediante el voto anticipado, esto en una cifra récord. Casi 29 millones de canadienses están convocados para las elecciones federales que elegirá a su próximo líder, que cabe destacar, se definirá con base al partido que gane más lugares en el Parlamento. Los principales candidatos son el actual primer ministro, Mark Carney, líder del Partido Liberal de Canadá, Pierre Poilievre, líder del Partido Conservador, Yves-François Blanchet, líder del bloque quebequés, el Partido Independentista de la región francófona de Quebec, Jagmeet Singh, líder del Nuevo Partido Democrático, Jonathan Petnault, colíder del Partido Verde de Canadá. Hasta hace 3 meses, el Partido Conservador lideraba las encuestas con más del 25% de puntos. Sin embargo, luego de que Carney asumió el cargo, los liberales volvieron a ganar apoyo al considerar que él podría hacer frente al gobierno de Trump en Washington. De acuerdo con el tracker de encuestas de CBC News, actualizado hasta este domingo, Mark Carney lideraba la proyección de votos con un 42.8% frente a Poilievre, quien cuenta con un apoyo del 39.2%. Ambos continúan compartiendo mensajes a través de sus redes sociodigitales, llamando a la población a votar por los partidos que representan. Hoy, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su intención de adherir a Canadá como Estado 51 de su país. A través de su red social Truth Social, el magnate republicano escribió: "Buena suerte a la gran población de Canadá. Elijan al hombre que tiene la fuerza y sabiduría de cortar sus impuestos a la mitad, incrementar su poder militar de forma gratuita al nivel más alto del mundo, tener sus carros, acero, aluminio, madera, energía y todos sus otros negocios a un tamaño cuádruple con 0 aranceles o impuestos, si Canadá se convierte en el querido Estado 51 de Estados Unidos". Mediante un post en X, el candidato por el Partido Conservador, Poilievre, respondió: "Presidente Trump, no se entrometa en nuestras elecciones. Las únicas personas que decidirán el futuro de Canadá son los canadienses en las casillas. Canadá siempre será orgullosa, soberana e independiente. Nunca seremos el Estado 51". En Windsor, Ontario, un complejo multideportivo utilizado como centro de votación registró un incendio, por lo que los ciudadanos fueron evacuados. Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué ocasionó el siniestro. Luego de que se completen las alrededor de 12 horas de apertura, las casillas serán cerradas y, de acuerdo con Elecciones Canadá, los resultados preliminares se darán a conocer poco después de las 5 p.m. hora del centro de México. Para Imer Noticias, informó Catherine Velázquez. Bueno, pues las casillas siguen abiertas. Esta misma tarde, 6 de la tarde, tiempo de Centro de México, ya se dará a conocer los primeros encuestas de salida, los llamados exit polls, y a definir quién va a ser el próximo primer ministro, entre la decisión entre Mark Carney, quien es el actual jefe del Ejecutivo en Canadá, y Pierre Poilievre, opositor. Hay una diferencia pequeña, 3 puntos, que tendrá que definirse en algún momento. Le tendremos todos los detalles en los servicios informativos del Instituto Mexicano de la Radio. Por lo pronto, seguimos con otros temas. Punto y aparte. Desde ayer se ha publicado una investigación, un reportaje que publica Carmen Aristegui, en su sitio y su espacio informativo Aristegui Noticias, que se refiere a una filtración masiva que reveló que dentro de Televisa opera un grupo clandestino para difundir noticias falsas y ataques contra considera a sus enemigos, para apuntalar los intereses de la empresa, de la televisora, en la política y en la economía.
Las agresiones han sido contra los principales personajes de la vida económica y política del país, como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, mientras que en el ámbito político, la empresa, según la Aristegui Noticias, ha operado en la sombra para ensalzar o intentar destruir reputaciones, aprovechando la imagen y discursos de figuras como el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum y el partido en el gobierno, Morena. Aristegui Noticias, el portal, revela que Javier Tejado Donde, el abogado de Televisa, es quien opera este grupo clandestino al que llaman Palomar, que se valía de cuentas falsas en redes sociales y distorsionaba imágenes, audios y videos para destruir o dañar según los intereses de Televisa. El equipo de Palomar está integrado por empleados de la televisora y de la empresa Metrics to Index, que es especializada en llevar a cabo campañas negras en Internet y que ha tenido participación de distintos personajes del ámbito político. Todo esto según la persona que le entregó estos datos, un disco con 5 terabytes de información. Este personaje pues participaba dentro de este equipo, se llama Germán Gómez García, un joven que es cercano, familiar del periodista Salvador García Soto, un columnista y también un periodista que tiene ya una trayectoria desde hace ya décadas, es originario de Jalisco. Hasta este momento no hay alguna reacción de parte de Televisa a esta filtración que ha presentado Carmen Aristegui. La única comentario que ha habido es de Salvador García Soto, que se deslinda o pretende deslindarse de Germán Gómez García. Señala que él lo recomendó a entrar a Televisa de buena fe y que hace casi 4 años que no tiene ningún tipo de relación ni comunicación con esta persona. Es pues parte de lo que ha revelado la colega Carmen Aristegui de la existencia de un grupo secreto dentro de Televisa dedicado a calumniar a sus adversarios, ya sea empresariales o inclusive también políticos. Este grupo encabezado por el abogado de Televisa, Javier Tejado Donde. La jiribilla. Yo sé también de qué les hablo. Yo soy productor agrícola desde el 2008. Conozco de los diversos problemas que se tienen y fortalezas también que se tienen en el sector. Entonces yo sí me sumo a ese llamado que hace el sector productivo a que pidamos que se fortalezca a la Conagua. De igual forma a la Senacica. La Senacica es un área de apoyo fundamental al productor y exportador. Yo soy exportador. Y por ello entonces, ahorita se hablaba de un problema del gusano barrenador. Pues claro que el gusano barrenador es un grave problema porque si ese gusano entra en la fruta, Estados Unidos te cierra la frontera porque quieren blindar el que vaya a llegar y contagie sus producciones allá. Lo que es un hecho es que la Senacica no cuenta con los recursos necesarios para que se liberen las zonas de este tipo, como el gusano barrenador y muchos otros, que afectan a la producción agrícola mexicana, como son los berries, que es otra fuente sumamente importante, como es el aguacate, como es el jitomate, y que obviamente entonces pierden el valor. ¿Y qué pasa cuando los Estados Unidos nos cierra la frontera? Por este tipo de razones. Ya no por aranceles, por este tipo de razones. Bueno, pues escuchábamos al senador Marco Cortés, usted lo recuerda, fue presidente del partido Acción Nacional, y esto que comentó lo dijo el pasado 23 de abril durante la reunión de Comisiones Unidas de Seguimiento a la Implementación y Revisión del TEMEC del Senado. En esa reunión, como escuchó, pidió que se tomaran acciones fuertes para controlar a el gusano barrenador, con el argumento de que va a pasar a la fruta. Y él dice, yo sé de lo que hablo porque yo soy productor, yo exporto. Pues nada más que se le olvidó una cosa básica al senador Marco Cortés: el gusano barrenador no entra a la fruta. Es una plaga de los animales de sangre caliente, incluyendo el ganado, animales domésticos eventualmente, y a otras aves, como le explicábamos hace un ratito. O sea,
Marco Cortés dice que va a entrar a la fruta y que por eso hay que tener más precauciones. Lo hizo con un tono eminentemente de crítica al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y con la idea de alimentar esta idea, la narrativa del escándalo y de una supuesta emergencia y una falta de acciones de parte de las autoridades, solo que pues le falló porque el gusano barrenador no está en la fruta. Pero bueno, ya Marco Cortés, él asegura que sí, pues él es productor, lo dijo, lo afirmó, lo reivindicó. Esas son sus cartas credenciales para asegurar que desde ahora el gusano barrenador va a entrar a la fruta. Cosas veredes, pero bueno, pues eso es parte de lo que le preguntaba hace un ratito, esta idea de aprovechar cualquier situación que exista con un fin, un propósito político. Ya le mandaron decir al senador Marco Cortés pues que no, que sería mejor que antes de emitir algún comentario pues que se informe y pues que no cometa alguna situación complicada. O a lo mejor los que estamos mal somos nosotros, oiga. A lo mejor la ciencia, todas las investigaciones agrícolas, a lo mejor el gusano barrenador ha mutado. Con estos tiempos, híjole, sí vaya a ser que ocurra que se empiecen a invadir hasta los aguacates, dijo, las berries. Entonces, pues sí, tendríamos ahí un gusano barrenador que va a ser vegetariano. Ah, esa es la situación. Acabo de encontrarse. Marco Cortés habla de otros gusanos, de otras barrenas. Ya acaba de encontrar el expresidente del PAN, el senador Marco Cortés, una nueva realidad. Hay que darle palomita, como dirán ahí en el Quién Quieren los Precios, porque encontró que el gusano barrenador va a ser vegetariano. Tiempos wok, dirían algunos ahí. Es parte de, entonces va a ser legusane vegetariane. Gracias, senador Marco Cortés, por ilustrarnos. La mentira nuestra de cada día. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Bueno, esto fue lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de la polémica que existe en México sobre la idea de que el gobierno de Trump tiene que intervenir y de que tiene que haber una invasión a nuestro país para controlar los carteles de narcotráfico, y que se refirió la presidenta con base en hechos históricos y que recuerda cuando fueron los conservadores a pedir, a suplicar que hubiera un monarca, que de hecho lo hubo en México con el apoyo de Napoleón III, que fue el monarca, el rey Maximiliano de Habsburgo, que forma parte de la historia de nuestro país. Pero bueno, lo que sucede es que en redes sociales se utilizó este audio que escuchó usted para afirmar que la presidenta Sheinbaum calificó de traidor al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Hay, de hecho, un video en redes sociales donde con toda esta situación, y que pues que es absolutamente falso. La presidenta se refería a otra cosa, es la mentira nuestra de cada día. No es verdad que la presidenta Sheinbaum le dijo traidor a Nayib Bukele. De acuerdo con Infodemia MX, este video fue sacado de contexto porque la presidenta Sheinbaum nunca habló del presidente de El Salvador. El material, como decía, corresponde a un acto de inauguración de la central de ciclo combinado de la CFE en Salamanca, Guanajuato, donde citó una carta del expresidente López Obrador. Vamos a escuchar la versión completa. Hoy le tocó, por fortuna, a la energía eléctrica. Pueblo de México, decía entonces López Mateos, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera, pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros, y viene a cuento ahora también. Aquí luchamos por la soberanía y la independencia de México. Somos un país libre, independiente y soberano, y no entregamos los recursos de la nación a nadie. Son del pueblo de México y de la nación. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país, sí es cierto,
Arriba las mexicanas y los mexicanos. Ahí pues, la mentira nuestra de cada día. El acento. Déjeme comentarle que después de más de 6 meses de haber sido reportada como desaparecida, este lunes la Fiscalía de Oaxaca confirmó que se localizaron los cuerpos de la activista Sandra Domínguez y su esposo Alexander Hernández. El hallazgo se ocurrió en un rancho de la comunidad de Unión Progreso, en la comunidad de Unión Progreso Tlahuicapan, en Veracruz, a 38 kilómetros del sitio donde fueron secuestrados el 4 de octubre de 2024. Esto después de que la activista Sandra Domínguez denunció una red de acoso y una red donde se compartían fotografías sexuales de mujeres indígenas. El titular, el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez, dijo que los cuerpos ya fueron identificados e informó que las líneas de investigación apuntan a que, según él, fueron integrantes de células delictivas los responsables de la desaparición de estas personas. Escuchemos. Rápidamente comentarles que fueron localizadas el pasado día jueves por la madrugada. Sin embargo, a partir de ese mismo día, dado el estado de los propios cuerpos, fueron localizados sin vida, hay que señalarlos. El estado de los propios cuerpos, llevan sus procesos de identificación, lo cual se hizo a lo largo de estos días. Y actualmente ya de manera directa, porque también hubo una participación directa por parte de la familia en el reconocimiento, sobre todo del tema de Sandra, pues podemos estar completamente seguros que son ellos. Entre otros casos, como le comentaba, Sandra Domínguez, ella es defensora Ayuc, tiene 38 años de edad, había denunciado la existencia de chats en donde los funcionarios del gobierno de Oaxaca, funcionarios, algunos del gobierno de Oaxaca y también algunos funcionarios federales compartían fotografías sexuales de mujeres indígenas. Después de esta denuncia que se dio a conocer en algunas redes sociodigitales, Sandra Domínguez y su esposo desaparecieron. A principios de febrero, fuerzas federales y estatales detuvieron a Esmeralda RM, a quien señalan de ser una de las presuntas responsables de esta desaparición de Sandra Domínguez y Alexander Hernández. Hay 3 personas detenidas, un policía muerto en la operación donde se dio esta captura. El fiscal de Oaxaca dice que fueron células delictivas las responsables de esta desaparición y lo dijo sin hacer una investigación puntual de lo que denunció Sandra Domínguez. Ahí pues lo que sucede en Oaxaca. Seguiremos en el tema. Vamos a Ciudad de México, donde la jefa de gobierno, Clara Brugada, encabezó el evento Estrategia de Ciudad de México para la búsqueda y localización de personas 2025-2030. ¿De qué se trata? Guadalupe Franco, buenas tardes, cuéntanos. Alberto, muy buenas tardes. Un saludo a todo nuestro auditorio de Imer Noticias. Como bien lo anticipabas, pues esta mañana autoridades del gobierno de la Ciudad de México, encabezadas por Clara Brugada, pues presentaron en el antiguo colegio de San Ildefonso la estrategia de la Ciudad de México para la búsqueda y localización de personas 2025-2030. Dicha estrategia destaca como una prioridad institucional la búsqueda, localización y prevención de la desaparición de personas en la capital del país mediante el impulso de 15 ejes, para lo cual se dispondrá de una inversión de 255 millones de pesos. Así lo explicó la fiscal general de Justicia capitalina, Berta Alcalde, al señalar que esta estrategia contará con reuniones trimestrales con familiares de las víctimas para la entrega de avances y resultados de los casos. Contemplando que se destinen 50 millones de pesos, como parte del trabajo de la Comisión de Búsqueda, se va a duplicar el presupuesto que tiene hoy en día la Comisión de Búsqueda por instrucciones de la jefa de gobierno. También la Fiscalía va a destinar mayores recursos al tema de búsqueda de desaparecidos. Tenemos contemplado destinar 37 millones de pesos dentro de la Fiscalía. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana se destinarán 14 millones de pesos y 150 millones de pesos para proyectos especiales. Entre otros, muy importante, el Centro de Resguardo Temporal.
Dentro de los 15 ejes de esta estrategia se plantea el uso de herramientas de geolocalización y videovigilancia para agilizar la búsqueda de personas dentro de las primeras 72 horas y los primeros 30 días. Estas acciones además incluirán la confronta masiva de bases de datos y la aplicación de un nuevo protocolo de actuación y un solo fotoboletín, mismo que serán públicos y puestos en marcha la próxima semana, explicó la fiscal Berta Alcalde. Escuchemos. Es la confronta masiva de bases de datos de personas desaparecidas con otras posibles para lograr la localización de personas. Esta acción la vamos a realizar de la mano con la Federación, con la Comisión Nacional de Búsqueda, quienes también contemplan el cruce de bases de datos, ¿no?, entre otras cosas. Como eje número 2, las jornadas de localización en campo. Es fundamental que podamos tener un enfoque estratégico en relación a las jornadas que realizamos en campo y que, entre otras cosas, podamos generar planes que atiendan justamente a los patrones y al análisis de contexto, ¿no? Que, entre otras cosas, busque analizar, ¿no?, los periodos de tiempo, los lugares donde se dan más desapariciones, los grupos delictivos, entre otras cosas. Además, se plantea fortalecer el uso de huellas dactilares y ADN, así como el uso de inteligencia artificial para impulsar la identificación forense de víctimas de desaparición. Esto con el objetivo de establecer el plan de identificación genética de todas las personas fallecidas no identificadas y familiares desaparecidos. Escuchemos a la fiscal nuevamente. Se están contemplando además el cruce de bases de datos con la ciudad, con registros también nacionales y con el Registro Nacional de Honduras y de El Salvador. Además del cruce de biométricos, ¿no?, de huellas dactilares, también estamos comprometidos a obtener el ADN de las familias de personas desaparecidas al cabo de 30 días, ¿no?, dentro del plazo de 30 días, para poder comparar con hallazgos forenses y obtener. Y para esto tenemos ya un compromiso que vamos a firmar el día de mañana, poder obtener ADN de todas las personas fallecidas no identificadas al cabo de 30 días para impulsar su identificación y entrega a las familias. Asimismo, como parte de esta estrategia, pues se contempla la creación del Centro de Resguardo Temporal de Personas Fallecidas no identificadas y no reclamadas en la Ciudad de México, el cual contará con 5,000 gavetas para cuerpos y 4,000 osarios de restos humanos. También se creará un centro de acompañamiento psicológico para las familias de los desaparecidos, además de un plan de atención social para las y los hijos de personas no localizadas. Esta estrategia también parte de una campaña de difusión de fichas de personas fallecidas mediante la recreación de las víctimas con inteligencia artificial, además del fortalecimiento institucional para atender de manera coordinada y homologada los casos de desaparición. Platícate que durante su mensaje la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues adelantó que a partir de agosto iniciará la operación del Centro de Atención Integral para Personas Desaparecidas para el reporte de casos e inmediata localización de las víctimas de este ilícito. Además, en este mismo mes se pondrá en marcha un plan piloto de exhumación de cuerpos del Panteón Civil de Dolores para identificar a fallecidos en fosas comunes y ser entregados de manera digna a sus familiares. Alberto, editorial, el reporte que le hacemos esta tarde. Muchas gracias, Guadalupe Franco. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Mire, mientras tanto, en el Senado de la República, pues se informó que se va a abrir un proceso de discusión sobre la reforma en materia de telecomunicaciones. Se van a escuchar las preocupaciones que existan de todos los sectores sobre este tema, según informó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué es lo que sucede allí? Karina Cuevas, cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Efectivamente, en conferencia de prensa realizada este lunes, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó efectivamente que se retiró de la orden del día de este lunes el proyecto aprobado en comisiones de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esto obviamente en respuesta al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para que se abra un espacio de diálogo con los sectores involucrados y en su caso se modifique su propuesta para dejar en claro que no existe ninguna intención de censura a las plataformas digitales, redes sociales y otros medios de comunicación. Por lo pronto, la primera reunión se realizará con integrantes de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión.
Así lo explicó el senador Fernández Noroña. Entonces, ¿qué vamos a hablar con ellos? Pues escuchar sus preocupaciones. Yo me imagino que habrán ya revisado la ley y estaremos muy atentos a las preocupaciones que tengan. Pues una cosa deben estar seguros, sí. Hasta es de perogrullo decirlo. Nosotros no vamos a atentar nunca contra la libertad de expresión. Pues nos dicen cosas terribles, hombre, y no hemos luchado, ni derecho a réplica pedimos luego. Y pues el titular de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto Hernández, confirmó que esta serie de conversatorios que tendrá con los distintos sectores involucrados con la ley se realizarán a partir del miércoles. Esto ya confirmado por el líder de la Jucopa. Y también esta mañana se confirmó que el próximo miércoles 30 de abril también se realizará la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, ante integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y de la Junta de Coordinación Política del Senado. Así lo confirmó el senador Fernández Noroña. Va a ser la bienvenida, quizás el primer mensaje de él sea público. No, ahorita lo voy a ver el formato, como lo acordaron en la Junta de Coordinación. Estoy esperando bien en camino a Adán Augusto, pero sí el intercambio no estaría presente la prensa, ¿no? Para que sea una reunión de fondo, ¿no? Y que no sea el uso del golpeteo, sino realmente las preocupaciones en materia de seguridad. Y así es, efectivamente la comparecencia se llevará a cabo, en lo privado, en el marco del análisis y discusión de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que fue avalada hace unos días en comisiones y la cual aún debe ser sometida a la consideración del Pleno, Alberto. Ahí está pues esta información, Karina Cuevas. Entonces ya es oficial, esta iniciativa no va a aprobarse esta semana como se había planteado de manera original. No, se dará pie a una serie de discusiones y conservatorios, como así lo mencionan ellos, con los sectores involucrados. Empezarán pues con los integrantes de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión y posteriormente seguramente con las organizaciones sociales que tienen que ver con el tema. Y seguramente tendrán que abrir un periodo extraordinario de sesiones para que finalmente sea discutida esta ley y en todo caso, si es que se le hacen modificaciones como justo lo mencionó la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Pues estaremos muy pendientes de todo lo que se informe sobre este tema. Por lo pronto, muchas gracias, Karina Cuevas. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes también para ti. Y sí, mire, seguimos en temas legislativos. Morena y sus partidos aliados aprobaron en comisiones el dictamen con reformas para eliminar trámites burocráticos. Es una iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días y pues ya está listo para ser votado, discutido y votado en el Pleno de la Cámara. Claudia Telles, cuéntanos, buenas tardes. Así es, Alberto, buenas tardes. Un saludo al auditorio de Imer Noticias. Los diputados pisan el acelerador debido a que ya este miércoles, Alberto, concluye el periodo ordinario de sesiones. Hoy por la mañana la Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobó el dictamen de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir la ley nacional para eliminar trámites burocráticos. Se emitieron en esta reunión 22 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones. El documento se turnó a la mesa directiva y será debatido, Alberto, en una sesión vespertina en la Cámara de Diputados que está citada a las 4 de la tarde. Morena rechazó, como lo afirmó la oposición, que se eliminen o violenten facultades a los estados y municipios o se pongan en riesgo datos personales. Señalaron que refuerza los trabajos de esos niveles de gobierno para impulsar un gobierno digital, impulsar la mejora regulatoria y tener menos trámites burocráticos. El presidente de la comisión, el petista Ricardo Mejía Verdejo, señaló que la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos busca modernizar al Estado, transformar digitalmente la administración pública y dar un acceso más sencillo a los ciudadanos a todas las gestiones gubernamentales. Vamos a escuchar. Y en la ley que se presenta advertimos 3 grandes ejes:
la simplificación administrativa, la digitalización de los servicios públicos, la eliminación de trámites innecesarios, de duplicidades y la transparencia total en la interacción gubernamental. El objetivo es claro, reducir los trámites y los tiempos que hoy representan cargas económicas, obstaculizan el desarrollo y frustran a ciudadanos que interactúan con los distintos niveles de la administración pública. Legisladores de oposición resaltaron que sus bancadas están a favor de suprimir trámites innecesarios y promover la digitalización. Sin embargo, en este caso advirtieron la falta de recursos para su puesta en marcha, y también el tema de los datos personales fue otro de los puntos que tocaron, y vamos a escuchar cómo lo dijo el panista Saúl Telles. Escuchemos. Ahora bien, hay la creación de una figura que se llama llave MX, que va aparejada con la utilización de la CURP. Y aquí nos estamos adelantando, compañeros diputados y diputadas. Con el tema de desapariciones en nuestro país, la presidenta mandó un cúmulo de iniciativas en donde prevé que la CURP con datos biométricos sea utilizada en el tema de estrategia para combatir la desaparición de personas y en materia de seguridad. Sin embargo, en esta iniciativa ya estamos dando por hecho que esto ya fue aprobado y que esto ya existe, y aquí se incluye la misma figura de la CURP acompañada como requisito para la creación de la llave MX con la utilización de datos biométricos. Y no solamente nos estamos adelantando a incluir ya esta figura en una ley que no ha sido autorizada, sino que también nos abre la preocupación a la utilización de los datos personales. Esta norma, Alberto, propone expedir una ley nacional para eliminar trámites burocráticos, realizar modelos nacionales que homologuen y estandaricen trámites y servicios en los 3 órdenes de gobierno e impulsar la soberanía tecnológica para la transformación digital del país. Crea la llave MX como mecanismo de autentificación e identificación en medios digitales y el expediente digital ciudadano para trámites y servicios para reunir documentos y datos en posesión de sujetos obligados para consulta o portabilidad. En esta iniciativa, Alberto, se resalta que en México existen en promedio 523 trámites por entidad federativa y 144 a nivel municipal, por lo que a nivel nacional, Alberto, existen más de 350,000 trámites, un problema que afecta directamente a la población, y en su vida una persona realiza en promedio 486 trámites. Así, Alberto, da un primer paso esta ley que busca eliminar trámites burocráticos. El reporte. Muchas gracias, Claudia Telles. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Le comento más y rápidamente en otros temas que la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que desde este lunes y hasta el miércoles 30 de abril se va a llevar a cabo la entrega de apoyos económicos y enseres domésticos a las personas damnificadas por las inundaciones de marzo pasado en Reynosa y Río Bravo, Tamaulipas. En la mañanera del pueblo, la secretaria del Bienestar informó que 12,316 viviendas resultaron afectadas en ambos municipios. Se van a destinar 98,500,000 pesos para todos los afectados. Escuchemos. De tal manera que también la presidenta dispuso que se haga la entrega de un paquete de enseres por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que contiene un refrigerador, una estufa, un colchón, vajilla y ventilador, para apoyar a las familias que perdieron sus enseres. Y aquí les mostramos pues el trabajo de nuestros compañeros y compañeras servidores de la nación. Pues nos teníamos que meter al agua, en lancha, con apoyo de Protección Civil, del gobierno del estado. Ahí pues la información sobre el apoyo que se entrega a los damnificados por las tormentas, las inundaciones de marzo en Reynosa y Río Bravo, Tamaulipas. Y en otros temas, en otra información, le quiero comentar que en marzo la tasa de desempleo en México se ubicó en niveles bajos, 2.2% de la población económicamente activa, según informe el INEGI. Cuéntanos, Jessica Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto y auditorio. Pues durante marzo la tasa de desocupación se ubicó en un nivel de 2.2% de la población económicamente activa, equivalente a 1.4 millones de personas, según datos del INEGI. Esta cifra significó una disminución anual de 39,000 personas que no tuvieron la oportunidad de trabajar, pero tenían la disposición para hacerlo. Cabe mencionar, Alberto auditorio, que en México la tasa de desocupación hace referencia al porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra sin empleo, pero que está en la búsqueda activa para incorporarse al mercado laboral.
De acuerdo con la información del INEGI, del total de la población desocupada que estaba buscando un empleo durante marzo, el 33% eran personas de entre 15 a 24 años de edad, el 48.8% personas entre 25 a 44 años y el 16.6% personas de 45 a 64 años. Respecto al tiempo en el que estas personas que querían ingresar a la actividad económica del país han estado desempleadas, el 38.7% no han tenido empleo en un periodo de un mes a menos y el 42.3% han estado desocupadas entre 1 y 3 meses. Entre otros datos de marzo que destaca la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, menciona que la tasa de participación económica que agrupa a la población con empleo, pero también a la que no tuvo empleo pero que tiene la intención de ingresar a uno, se ubicó en 59.3%, disminuyendo desde el 70.2% observado en el tercer mes de 2024. Además, se informa que del total de los trabajadores de México en marzo, el 54.4% se desempeñó en la informalidad, lo que significó un alza en comparación con el 54.3% de hace un año atrás. Alberto, auditorio en la información más destacada del empleo durante marzo. Muchas gracias, Jessica Martínez. Saludos. Saludos también para ti. Y sobre estos mismos temas económicos, le informo que la recaudación aumentó y hay cifras históricas en nuestro país sobre la recaudación fiscal. Según informó la presidenta Claudia Sheinbaum, este crecimiento se dio sin subir impuestos, solo con el combate a la evasión fiscal. Escuchemos. Seguir combatiendo la corrupción. Todavía hay espacios que tienen que ver con evadir impuestos. Esa es la que da más resultados, antes de estar pensando en grabar. Entre el año pasado y este año, nosotros redujimos el déficit. El año pasado, al cierre del 2024, el presidente López Obrador tomó la decisión de cerrar todas las obras que tenía. Y eso generó un déficit de ese año, 2024. Déficit quiere decir que hubo un poquito más de deuda. Es parte pues de lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también señaló que no hay preocupación por las devoluciones de impuestos hasta que usted puede reclamar a el SAT. Hasta el momento se han recibido 9.400.937 declaraciones de personas físicas. Recuerde que el plazo vence el próximo 30 de abril. Se han hecho devoluciones por 22.456 millones de pesos. Y de última hora, déjeme comentarle que se ha emitido un comunicado conjunto entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Se alcanzó un acuerdo para el reparto de agua entre México y Estados Unidos con base en el Tratado del Río Bravo, el Tratado de 1944. Se llegó ya a un acuerdo del cual le tendremos todos los detalles un poco más adelante, pero ya se llegó a una negociación que tuvo éxito y no habrá necesidad de tomar otras acciones. Recuerde usted que el presidente Donald Trump había dicho que si no se entregaba el agua que México debe a Estados Unidos, pues se iba a aplicar algunas sanciones económicas y de entrada él no iba a entregar el agua que corresponde entregar Estados Unidos a México. Entonces ya se ha llegado a este acuerdo en el ciclo que inició el 25 de octubre de 2020 y concluye el 24 de octubre de este año. Hay ya un acuerdo entre México y Estados Unidos sobre este tema. Ahí pues la situación. Hay en este momento una conferencia de prensa de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, sobre el apagón masivo en España. Escuchemos unos segunditos de lo que dice. De nuestros magníficos profesionales sanitarios, a los cuales también quiero agradecer su trabajo. Hay algunas comunidades autónomas que han solicitado que se les envíe combustible adicional para algunos centros y así se está haciendo, según me reporta el ministro del Interior. Las telecomunicaciones están experimentando, como saben, interrupciones, desgraciadamente, provocadas principalmente por la falta de suministro en las antenas.
Los operadores esperan que se restablezca a medida que vuelva la electricidad. Recordemos, casi en el 50% en este último momento, en este último dato que nos ha suministrado el operador privado Red Eléctrica. En lo que respecta a la movilidad, el tráfico portuario está funcionando con normalidad. El tráfico aéreo ha sufrido algunos retrasos y cancelaciones provocados, lógicamente, por la desactivación de torres de control, pero la mayoría ya vuelven a estar operativos. Solo un dato: de los 6.000 vuelos que estaban programados hoy en toda España, se han cancelado solo 344 de 6.000 vuelos. Es parte de la información en tiempo real que sucede en España, donde hubo un apagón en España, en Portugal y también en Francia. Millones de personas se quedaron sin electricidad durante varias horas, lo que desató un caos en las comunicaciones y también en la operación, no solamente del gobierno, sino de la telefonía celular. Y esta situación se investiga qué fue lo que ocurrió. Recuerde usted que el suministro eléctrico en Europa, en España particularmente, está a cargo de empresas privadas. Una de ellas que estuvo aquí en México, de Iberdrola, la cual tenía también una posición importante, al menos en contratos por parte de los gobiernos anteriores a el del presidente López Obrador. Antes de despedirnos, le quiero recordar que mañana a las 11:30 de la mañana, tiempo del centro de México, se va a activar la alerta sísmica en más de 14,000 altavoces en 2 estados del país. Esto es parte del primer simulacro nacional 2025. En Ciudad de México y el área metropolitana va a recibir usted un mensaje en su teléfono celular. Es parte también de lo mismo, de este simulacro. Si escucha usted la alerta sísmica a las 11:30, con calma, todo el protocolo tiene que seguir como lo indica: no corra, no grite, no empuje. Si escucha la alerta sísmica antes o después, entonces haga lo mismo, no se alarme, no se asuste, pero sí es un sismo. Pero a las 11:30 es el simulacro. Le invitamos a que participe y practique todo lo necesario para proteger su vida y la de sus seres queridos. Con esto nos vamos. Gracias por acompañarnos en esta edición de El Acento, tu punto de referencia. A las 6 SPR informa, tu punto de referencia, con Gustavo Ramírez, y a las 7 de la mañana este martes, Entre Líneas, tu punto de referencia, con Adriana Estela Flores. Lo dejo con La Unión y esta canción que se llama Hermana Tierra. Hasta mañana. Tendido en la hierba, la voz profunda del manantial, el lenguaje según el cual la hermana tierra me quiso hablar. Imer Noticias presentó El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.